revelados los oscuros secretos de la bruja maldita y sus escalofriantes relatos embrujados. La bruja maldita, la sombra que acecha a los niños, susurros en la oscuridad. Los rumores corrían como pólvora en el barrio. Valeria, madre soltera de 30 años, se negaba a creer esas leyendas urbanas. Pero cada vez que la noche caía, un escalofrío frío la recorría. A pesar de su esfuerzo en el mercado nocturno para mantener a su pequeño, Danny, el miedo se instalaba en su hogar, siempre acechante, como una sombra burlona que se adentra en su vida. Aquella noche, regresaba del mercado cansada, con la mente flotando entre los sueños y la realidad. A medida que se acercaba a la esquina de su calle, escuchó murmullos asustados. Los vecinos hablaban en voz baja de una niña que había desaparecido. Su madre la vio por última vez y ahora está perdida, decía una voz quebrada. Valeria sintió que la tierra se movía bajo sus pies. El terror a la violencia del barrio palpitaba en su pecho. ¿Realmente había una bruja que se llevaba a los niños? Ignorando su creciente inquietud, se apresuró a su casa, tomando de la mano a Danny. Los días pasaron, y algo extraño sucedía. Danny regresaba del colegio con una mirada perdida, como si una sombra se hubiera apoderado de su niño. Aceptando su desesperación, Valeria le preguntaba repetidamente qué pasaba. «La sombra tiene voz, mami. Tiene miedo», decía él, con los ojos llenos de pánico. Las noches se volvían un martirio. Las pesadillas de Danny resonaban en el silencio, dejando a Valeria despierta, sintiendo el sudor frío resbalar por su espalda. ¿Qué podía hacer si las autoridades giraban la mirada hacia otro lado, ignorando su angustia? Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema, y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. El temor alcanzó su clímax una tarde cuando Danny, en un instante, desapareció. El grito de Valeria resonó por el barrio como un eco de desesperación. «Danny, Danny», gritaba, mientras sus piernas temblaban bajo el peso de su temor. Hurgando en los rincones más oscuros del barrio, donde las sombras se volvían figuras monstruosas, una sensación de ser observada la invadía. Un viejo vecino se le acercó, visiblemente angustiado. «La bruja está aquí, saben de su historia, no es solo un cuento». Valeria sintió su corazón detenerse. Cada historia, cada murmullo, cobraba vida a su alrededor. Al final, se encontró ante una casa en ruinas, abandonada, donde el aire estaba impregnado de un olor nauseabundo y las sombras danzaban de forma amenazante. «Mami, ven», oyó el susurro de su hijo. Su corazón se detuvo. La pregunta flotaba en el aire, helada como el viento. ¿Podrá Valeria enfrentar lo inimaginable en busca de su pequeño, o la bruja maldita se lo llevará para siempre? Valeria temblaba mientras el eco del susurro de Danny se desvanecía entre la maleza que rodeaba la casa en ruinas. Sin pensar, cruzó el umbral, el crujido de la puerta resonando como un grito en el silencio. La penumbra la envolvía, y cada paso sobre el suelo de madera le pareció un susurro de advertencia. «Esto no es un lugar seguro», pensó, pero el amor por su hijo la impulsaba hacia adelante. Las paredes estaban cubiertas de moho, y la atmósfera era densa, como si el aire mismo estuviera impregnado de desesperación. «Danny», llamó, su voz titubeante y llena de miedo. El silencio le devolvió la respuesta, acompañado de un frío que le caló hasta los huesos. Buscó dentro de las habitaciones polvorientas, escuchando los ecos de su propia respiración, inquietos y entrecortados. Mientras recorría la casa, comenzó a ver destellos de algo en la esquina de su visión. Al voltear, una figura oscura parecía asomarse por las sombras. No era Danny, era una mujer de cabello enmarañado, con ojos como pozos sin fondo que la observaban con curiosidad. La bruja. Valeria sintió un impulso de retroceder, el miedo apretando su pecho.
¿Qué quieres?, le preguntó, intentando mantener la voz firme. La mujer sonrió, mostrando dientes desgastados y amarillentos. Tu niño está muy cerca, pero hay un precio que pagar, susurró, moviéndose como si fuera parte del mismo aire enrarecido. Valeria no sabía si confiar en sus palabras o si la bruja estaba jugando con su mente. Ella, que había escuchado tantas leyendas, sabía que los pactos jamás eran simples. Una risa fría resonó en la habitación, un eco de burlas que reverberaba en su interior. No se puede tener luz sin sombra, dijo la bruja, acercándose. La sombra es un regalo, pero también una carga. ¿Qué estás dispuesta a arriesgar para tener a tu hijo de vuelta? Valeria tragó saliva, hipnotizada por esos ojos profundos que parecían conocer sus más oscuros temores. Se le ocurrió que podría ofrecer su propia libertad, su vida, su alma, pero la idea era aterradora. ¿Qué harás con él?, preguntó, temiendo la respuesta. La bruja rió nuevamente, ahora más aguda, más penetrante, como una espina en su corazón. Eso depende de ti, querida. Solo tú decides qué puedes soportar. Tu camino está lleno de decisiones y cada elección resuena en el eco de lo que somos. Las palabras de la bruja se colaban en su mente como un veneno. Valeria sintió la presión del tiempo. Sabía que debía precipitarse, que Danny estaba ahí, atrapado en algún rincón de esa casa. «Danny», gritó de nuevo, su voz resonando en la silenciosa oscuridad, pero fue respondida solamente por un eco distante que parecía llevarse su último aliento. La bruja avanzó, sus movimientos fluidos y casi hipnóticos. Tu niño ha conocido el miedo. Lo que temes se ha aferrado a él. Ven a mí y podré mostrarte cómo liberarlo de su sombra. Valeria se detuvo, sintiendo que el abismo se estrechaba a su alrededor. La bruja estaba jugando con una promesa que podría significar el fin para ella o la salvación para Danny. Pero al mirar de nuevo a la figura en la sombra, entendió que cualquier trato con esa criatura vendría con un alto costo. No puedo aceptar eso, se decía a sí misma. Justo en ese momento, un grito desgarrador resonó en la casa, y Valeria sintió que se le helaba la sangre. «¡Mami!», era la voz de Danny, pero sonaba distante, como si viniera de otro mundo. La bruja sonrió con malicia, insinuando que todo estaba a punto de cambiar. La elección es tuya, pero el tiempo se acaba. Y ahí, en la penumbra, Valeria se encontró ante una decisión fatal. ¿Sería capaz de sacrificar su propia esencia para salvar a su hijo? Mientras la oscuridad la envolvía, supo que la verdadera batalla apenas comenzaba. La pregunta permanecía en el aire helado. ¿Sería la versión más oscura de ella misma la única esperanza para rescatar a Danny? Valeria sintió que el aire se volvía más pesado, como si la casa misma la retuviera en sus garras. La risa de la bruja reverberaba en su mente, y el eco de Danny se convertía en un murmullo incesante, llenando su cabeza con recuerdos aterradores y visiones distorsionadas. Cada segundo contaba. Su corazón latía desenfrenado, como si presintiera que el tiempo se deslizaba como arena entre sus dedos. «Danny», repitió, esta vez con un fervor que rasgaba su garganta. La casa empezaba a resonar con ecos extraños, como si las paredes mismas respondieran a su llamado. «¡Danny!», gritó una vez más, impulsada por una mezcla de temor y determinación. La bruja, disfrutando de la angustia de Valeria, se acercó más. Su sonrisa era una mueca grotesca en su rostro pálido. «¿Qué harás, madre? ¿Cuánto sufrimiento estás dispuesta a soportar tú también? Porque cada alma aquí tiene un eco, y tu hijo no es la excepción». Valeria dio un paso atrás, sintiendo cómo el terror la invadía. Se dio cuenta de que la prisión en la que se encontraba no solo restringía su cuerpo, sino también su mente. Recordó historias que había escuchado sobre la bruja, sobre cómo alimentaba su poder del miedo, sobre cómo cada alma perdida se convertía en un susurro entre las sombras. Era un monstruo disfrazado de salvadora,
Sin previo aviso, un pasillo oscuro se iluminó con una tenue luz, como una invitación a descubrir sus secretos. Fue allí donde escuchó un llanto apagado que parecía arrastrarse por las tablas del suelo. La voz de Dani, esta vez más clara, le indicaba que estaba cerca. Sin pensarlo 2 veces, comenzó a caminar hacia la fuente del llanto, dejando atrás el rostro distorsionado de la bruja. El pasillo era frío y la madera crujía bajo sus pies. Mientras avanzaba, las sombras parecían alargarse, intentando apresarla. Además del llanto, escuchó susurros que parecían venir de todas direcciones. «Mamá, ven». Parecía que Dani la llamaba desde el abismo. «No te vayas». «Estoy aquí, hijo», respondió Valeria, intentando calmarse mientras la ansiedad le consumía. Un golpe de aire helado le recorrió la espalda y entonces sintió un escalofrío que la atravesó de pies a cabeza. El ambiente se volvió más opresivo y la bruja apareció de nuevo, apareciendo como un espectro de la nada. «El camino no es sencillo. Te advierto que aquí las sombras tienen su propio lenguaje. Tómalo en cuenta». «¿Qué has hecho con él?», chilló Valeria, un rastro de valentía iluminando sus ojos. La bruja se limitó a reír, un sonido que parecía salir de la tierra misma. «Dejé su esencia intacta, pero su miedo ha cobrado vida. Ha aceptado lo que tú temes, y eso lo has de enfrentar tú ahora». Justo cuando la bruja hablaba, el llanto se tornó en alaridos. Dani empezó a gritar, y el sonido resonó en todo el pasillo, desgarrando el silencio. «Mamá, ayúdame», suplicó, cada palabra impregnada de terror. Valeria sintió que su corazón se rompía al escuchar el sufrimiento de su hijo. A medida que el grito se intensificaba, la casa comenzó a temblar. Las paredes se cerraban a su alrededor, como un abrazo mortal que la atrapaba. Valeria se dio cuenta de que el miedo de su hijo estaba vivo, alimentándose de la oscuridad que la rodeaba. Con cada latido, el rostro de Dani se reflejaba en su mente. Su risa, sus juegos, su abrazo reconfortante, ahora distorsionado por un terror que lo poseía. La visión de la bruja se desvanecía en su conciencia, mientras una determinación profunda se encendía en su pecho. Si ella no enfrentaba las sombras, el destino de Dani estaría sellado. «Basta», gritó, de repente, con una fuerza que resonó entre las paredes muertas. «No tengo miedo de enfrentar mi sombra». Pero al pronunciar estas palabras, una sombra oscura emergió de ella. Era su propia forma distorsionada, un reflejo de sus peores temores que ahora tomaba vida y amenazaba con devorarla. La bruja sonrió, satisfecha. «Entonces, que comience la verdadera batalla». Y en ese instante, Valeria se dio cuenta de que el sacrificio no sería solo por Dani, sino por su propia salvación. Mientras su sombra se abalanzaba hacia ella, sintió que el destino la había empujado a una encrucijada aterradora. ¿Sería capaz de conquistar lo que tanto había temido? La pregunta flotó, como una amenaza, en la oscura penumbra de la casa. ¿Podría enfrentarse a la sombra de su propio ser y rescatar a su hijo del abismo? ¿O sería su propia perdición la que sellaría su destino? Valeria cerró los ojos un instante, intentando bloquear la imagen distorsionada de su sombra. A medida que su propia esencia se lanzaba hacia ella, recordó las historias contadas por su abuela sobre la fuerza del amor de una madre. «Esto es por ti, Dani», murmuró, y su voz resonó fuerte, cortando la neblina del terror que la envolvía. La sombra, un monstruo de sus peores temores, la rodeaba con un frío voraz. Podía sentir su aliento helado en su rostro, susurros que atrapaban sus pensamientos. «Eres débil, nunca escaparás». Pero Valeria resistió, aferrándose a cada recuerdo cálido que tenía de su hijo. La risa de Dani, su mirada confiada. «No, no voy a dejarte», dijo con firmeza, mientras levantaba su mano en un movimiento desafiante. El aire se volvió eléctrico y la bruja observaba desde la penumbra, su sonrisa más ancha, como si disfrutara del espectáculo. «Tu lucha es inútil, madre. La oscuridad no se puede combatir. Todos caen ante ella». La sombra se desplegó, transformándose en una criatura obesa y oscura con ojos que brillaban con malicia. Se lanzó hacia Valeria,
quien, en un acto reflejo, levantó su otra mano. En ese instante, el pasillo pareció abrirse, como si la casa respondiera a su poder interior. Las paredes temblaron y una luz tenue comenzó a emanar de su propio ser. «¡Fuera de aquí!», gritó Valeria, y por primera vez sintió que su voz resonaba más allá del terror. Un halo de luz brotó de ella, iluminando el pasillo y haciendo que la sombra retrocediera. Valeria aprovechó ese momento y corrió hacia adelante, buscando la dirección del llanto de Dani, más fuerte y angustiante que nunca. Mientras corría, las paredes arrugadas de la casa parecían encogerse, como si intentaran apresarla. El llanto se tornó en gritos desesperados, pero la luz que emanaba de Valeria la mantenía firme. El eco de su hijo la guiaba, pero también la llenaba de dudas. ¿Por qué no puedo alcanzarlo? ¿Qué me ata aquí? De repente, un nuevo grito atrajo su atención. «¡Mamá, ayúdame!», resonaba más cerca que antes, llevándola a un pequeño cuarto al final del pasillo. La puerta crujió al abrirse, revelando una habitación oscura como boca de lobo. Este lugar estaba lleno de espejos rotos que reflejaban su propia imagen distorsionada. Valeria se asomó y se dio cuenta de que cada espejo mostraba una versión de ella atrapada en miedo y desesperación. «No voy a ser como ustedes», susurró, avergonzada por las mujeres que habían temido enfrentarse a su propio destino. En ese momento se dio cuenta de que la bruja no solo había secuestrado a su hijo, había reclamado el trozo de su alma que temía enfrentar. Valeria dio un paso al interior de la habitación y los espejos comenzaron a vibrar. «¡Dani!», gritó, buscando reflejar su amor en cada fragmento roto. Pero los ecos de la habitación respondían, distorsionando sus palabras, convirtiéndolas en una risa burlona. La bruja se apareció detrás de ella, una sombra difusa entre el reflejo y la luz. «¿De verdad crees que puedes derrotar lo que llevas dentro?». Un grito de Dani resonó en sus oídos, una súplica que desgarró su corazón. «Eres tú quien es fuerte, madre. No dejes que el miedo te consuma». Esa conexión mágica las unía a ambas, y Valeria sintió cómo su amor empezaba a sustituir su miedo. «Voy a luchar por ti, hijo», dijo Valeria, y la luz dentro de ella se intensificó. La bruja se encogió, retrocediendo mientras los espejos comenzaban a brillar intensamente. Sin dudarlo, Valeria extendió su mano hacia el espejo central, gritando el nombre de su hijo. «Dani, estoy aquí contigo». El espejo estalló en 1000 pedazos y en un instante la luz se vertió sobre todo, y Valeria se encontró envuelta en una esfera de luz brillante. Lo que había templado su esencia era su vínculo inquebrantable como madre. Y fue en ese momento que entendió que el verdadero terror no era la casa ni la bruja, sino el miedo a perder lo que más amaba. Pero el eco de la risa de la bruja comenzó a retumbar de nuevo, desvaneciéndose la luz que la rodeaba. «Esto no ha terminado, cariño», susurró la bruja con voz serpenteante. «Pronto verás que esas sombras son más poderosas de lo que crees». Valeria sintió el cambio en el aire. La oscuridad se arremolinaba y una de las sombras se levantó una vez más. Debía apresurarse antes de que la casa la engullera por completo. Su viaje apenas comenzaba y el verdadero horror aún estaba por revelarse. La esfera de luz temblaba, casi como si estuviera respirando. Valeria, inmóvil por un instante, sintió cómo la oscuridad, como una marea impredecible, comenzaba a envolverla nuevamente. Las risas de la bruja resonaban en sus oídos, una sinfonía de desdén que la desestabilizaba. «Dani, tengo que encontrarte», se repitió con apremio, sintiendo que el tiempo se deslizaba entre sus dedos. La habitación de los espejos ahora era solo un vago recuerdo. La luz se estaba desvaneciendo y las sombras estaban listas para reclamarla. Valeria se obligó a avanzar, cada paso resonando como un eco en la vasta soledad que la rodeaba. Entonces, al girar una esquina del pasillo, sintió una corriente helada.
Un viento gélido sopló a su alrededor, como si la casa misma se estuviese quejando de su presencia. El aire era denso, pesado, y olía a tierra húmeda y algo más, algo podrido. Con el corazón acelerado, se dio cuenta de que no solo se enfrentaba a la bruja, sino a los vestigios de víctimas anteriores, almas perdidas que aún vagaban por los rincones oscuros de la casa. Un murmullo llegó a sus oídos, inconfundible, desgarrador. «Ayúdame, no puedo». Era un lamento entremezclado con sollozos, una voz que no podía ignorar. «Dani», gritó, pero la respuesta fue solo un eco de su desesperanza. La casa parecía jugar con sus temores, conectando sus lamentos con el desgarrador llamado de su hijo. Con determinación, decidió seguir el sonido. Las paredes estaban cubiertas de una niebla espesa. Las sombras pronto se volverían más densas. Cada paso que daba resonaba como un latido, atrayendo la atención de lo que estaba escondido. Con el aliento cortado, se detuvo al llegar a una puerta desgastada. Sería este el camino hacia Dani. Con una mano temblorosa, empujó la puerta. Chocó con una sala pequeña, iluminada solo por un parpadeante candelabro que parecía dudar en arrojar luz sobre la escena. En el centro, una figura encadenada se retorcía, gritando. No podía ser. ¡Dani! Valeria corrió hacia él. Las cadenas tintineaban en un repiqueteo tenue y lúgubre, como campanas funerarias. Cuando ella finalmente llegó a su lado, su corazón se hundió al ver el estado en que estaba. Los ojos de su hijo, usualmente llenos de vida y energía, ahora estaban opacos y aterrados. «Mamá, me atraparon aquí», suplicó con voz quebrantada. Las cadenas que lo mantenían unidas palpitaban, como si de alguna manera la magia de la bruja se alimentara de su temor. «Voy a sacarte de aquí», murmuró Valeria. Pero en ese instante, la figura de la bruja emergió de la sombra, una mueca satisfecha pintada en su rostro. Avanzó, diciendo: «¿Creías que sería tan fácil? Para liberar a este niño, deberás enfrentar las sombras dentro de ti, las que te han mantenido atada». La risa escalofriante llenó la sala y Valeria sintió que el aire le faltaba. Los recuerdos de sus propios miedos comenzaron a retumbar en su mente, imágenes de sus fracasos, de sus dudas y de las traiciones que había experimentado. ¿Podría realmente enfrentarse a todo eso? Las cadenas de Dani parecían retemblar con cada recuerdo que resurgía. «No, no puedo fallar. Te prometí que te protegería», gritó. Pero las sombras cerraban su monstruoso círculo, intentando devorarla. Entonces, una chisma de luz recorrió su ser. No estaba sola. El amor por Dani era su ancla, y eso la llenó de energía. «Voy a luchar. Por ti. Por nosotros». Valeria levantó las manos, llamando a cada huella de luz que había dentro de ella. Al hacerlo, sintió cómo las cadenas de su hijo comenzaron a romperse, aunque no fue suficiente. La bruja sonrió, provocando en ella un nuevo miedo. «Tú no eres más que una madre fracasada. ¿Cómo crees que puedes salvar a un niño cuando no puedes salvarte a ti misma?» El eco de la risa se intensificó, llenando la sala con un horror palpable. Sin embargo, Valeria, incansable, respiró hondo, viendo más allá de la manipulación de la bruja. En un instante de claridad, supo que la verdad comenzaba a desnudarse. La bruja no solo quería fracturar su espíritu, sino que la despojaba de su esencia. Todo lo que debía hacer era creer en sí misma y en su amor. Pero antes de que pudiera avanzar, un nuevo grito desgarrador surgió del fondo. «Mamá, ayúdame». La voz de Dani, envuelta en el eco de sus temores. A medida que comenzó a reunir fuerzas para enfrentarse a la bruja, a las sombras y a sus propios recuerdos oscurecidos, la sala oscureció aún más, como sacudida por un trueno lejano. ¿Podría realmente vencer a la oscuridad que acechaba, no solo en la casa, sino en su interior? Con el corazón latiendo desenfrenadamente, se preparó para luchar, esperando que su luz fuera suficiente. Pero la bruja, con una mirada llena de furia, la retó de nuevo. «El verdadero miedo está por venir. Solo espera a que descubras lo que he preparado para ti». Y así, mientras la oscuridad se cernía a su alrededor,
Valeria sintió que el verdadero horror, la batalla más importante, aún no había comenzado. El viento gélido arremetió contra Valeria, como si la casa entera respirara su angustia, intentando aplastarla bajo el peso de sus propios temores. Las sombras danzaban, proyectadas por el candelabro titilante que parecía reírse de su valentía. La bruja, en su retorcida gloria, se alzó como una figura de pesadilla. ¿No sientes el sudor frío deslizándose por tu espalda? Cada gozo que has perdido puede arrastrarte a la locura, susurró la bruja, su voz reverberando como un eco maldito en las paredes de la sala. Valeria cerró los ojos, concentrándose. Sabía que la bruja intentaba debilitarla, apoyándose en esas verdades crueles, pero la luz que había despertado dentro de ella ardía con fuerza. «No voy a dejar que me doblegues», gritó, abriendo los ojos con una determinación feroz. De repente, una sombra emergió del rincón de la habitación, tomando la forma de un niño pequeño. Su rostro era una máscara de dolor, destrozada por el tiempo. «¡Mamá, ayúdame!», clamó la sombra, extendiendo una mano hacia ella. Era el reflejo de Dani, pero tan distorsionado. Sus ojos eran tan vacíos como el eco de sus gritos. «¡No! ¡Esto no es real!», Valeria se retorció, apretando los puños. La verdadera esencia de su hijo era pura, y eso debía ser lo que siguiera su corazón. «No eres Dani», susurró, mientras la sombra de su hijo comenzaba a desvanecerse. «No lo eres». «Eso es lo que te han hecho creer, madre desesperada». La bruja se rió, y el sonido resonó como el tintineo de campanas sepulcrales. «¿Qué tienes en tu corazón? Solo dudas». Un nuevo grito, esta vez más fuerte, resonó en el aire. «¡Mamá, no me dejes sola!», como un eco sobrenatural. Cada palabra caía como un martillo de hielo sobre su alma. La bruja parecía alimentarse de su angustia, y justo cuando Valeria pensaba que todo estaba perdido, un destello de luz brotó de su pecho, iluminando la sala. Era el amor por Dani lo que mantenía viva su lucha, un lazo indestructible que resonaba por sobre las sombras. «Dani, estoy aquí, sigue mi voz». La luz envolvió sus manos, purificando la pesadilla a su alrededor. La bruja retrocedió, su sonrisa ahogada por el temor. «No puedes entrar en mi dominio», chilló. «Mamá, ayúdame», resonó la voz de Dani, y Valeria sintió que el suelo empezaba a temblar. En su mente, una imagen clara surgió, el rostro radiante de su hijo, lleno de risas, los días felices que compartieron. Con cada latido de su corazón, Valeria reunió su valor. «No soy una madre fracasada, soy la madre que lucharé por ti. Con cada lágrima que he llorado, me hago más fuerte», proclamó, desafiando a la bruja. Y de inmediato, el candelabro lanzó una luz intensa, llevándose consigo la neblina opresiva. Las cadenas que sujetaban a Dani comenzaron a romperse, fragmentándose como cristal ante la fuerza liberadora de esa verdad. Pero la bruja, enfurecida, se abalanzó sobre Valeria, la oscuridad envolviendo su mundo como un muro impenetrable. «No sabes lo que has despertado», escupió, mientras la rabia se apoderaba de su voz. Un terremoto sacudió la sala y Valeria sintió que sus pies se deslizaban. Las sombras la llevaban hacia un abismo de desesperanza. «Dani», gritó, pero las sombras lo atrapaban una vez más. La bruja celebraba, su risa era el canto de una victoria amarga. Valeria no podía rendirse. Con cada fibra de su ser concentró la luz, la esperanza. En ese instante de caos, recordó palabras susurradas por quienes habían luchado antes que ella. El amor puede atravesar la oscuridad. La luz explotó y el estallido llenó la sala de un resplandor cegador. «No voy a dejarte», gritó, alcanzando las cadenas de Dani que vibraban con una energía oscura. La bruja se desvaneció, gritando mientras perdía su poder. Valeria sintió que algo la empujaba hacia atrás, las sombras intentando arrastrarla, pero logró asirse a la luz, aferrándose a su propio deseo de libertad. El silencio que siguió fue tan intenso que le hizo doler los oídos. Las cadenas de Dani cayeron al suelo con un sonido sordo, pero al mirar hacia su hijo, se dio cuenta de que aún había algo más. La bruja había dejado un legado de terror que podría no estar del todo extinguido. «Mamá, ¿qué pasó?», preguntó Dani,
sus ojos aún parpadeando mientras la luz comenzaba a disiparse lentamente. Pero en la penumbra que seguía acechando, Valeria supo que la pelea no había terminado. «Te tengo aquí, Dani, pero hay más oscuros secretos por desvelar», murmuró, sintiendo un escalofrío recorrer su espalda. La casa, aún temblando, parecía murmurar promesas de cosas peores que aún estaban por venir. Y así, mientras se aferraban el uno al otro, una sombra se dibujó en la esquina de la sala, como un recordatorio de que los verdaderos miedos a veces se esconden en formas conocidas. ¿Qué más se ocultaba en los rincones de esa casa maldita? ¿Cuáles eran los secretos que la bruja había dejado atrás y a qué más se enfrentarían ahora? La brisa fresca aún traía ecos lejanos de gritos, pero el silencio era ahora tan pesado que parecía haber convertido el aire en plomo. Valeria apretó la mano de Dani, su corazón martillando un ritmo frenético, mientras la sombra en la esquina se retorcía, tomando forma, delineándose en una figura familiar pero aterradora. «Mamá, ¿qué es eso?», preguntó Dani, señalando con ojos llenos de miedo. «No lo sé». «Pero debemos salir de aquí», murmuró Valeria, sintiendo cómo su valor comenzaba a escabullirse nuevamente ante la creciente oscuridad. La sombra, ahora claramente visible, se transformó en la imagen distorsionada de la bruja. Su risa resonó, un sonido siniestro que hacía eco a través de la sala desgastada. ¿Creyeron que podían escapar de mí tan fácilmente?, siseó. He sembrado mis secretos en cada rincón de esta casa. Lo mejor está por venir. Valeria, sintiendo una oleada de desesperación, recordó las cadenas que habían mantenido a su hijo cautivo. Las fragmentadas aún yacían en el suelo, evidencias de la lucha que creían haber ganado. Pero ahora el ambiente palpitaba con una energía oscura, como si la casa misma pudiera volverse en su contra. «¡No! ¡No te lo permitiré!», gritó Valeria, sintiendo el fuego del coraje arder una vez más dentro de ella. «He liberado a mi hijo y no dejaré que tus engaños me atrapen de nuevo». La luz que brotaba de su interior empezaba a brillar, expulsando sombras en todas direcciones. Pero la bruja sonrió. Sus ojos resplandecían con una malicia palpable. «La liberación de tu hijo no es más que el comienzo. Hay otras almas, otras generaciones atrapadas en esta casa, y al no haberlo enfrentado, has desatado un horror aún mayor». En ese instante, las paredes comenzaban a crujir, las sombras danzaban de nuevo, fragmentos de recuerdos desgarradores emergieron en forma de espejos rotos que mostraban vislumbres de personas perdidas, gritos ahogados y miradas vacías. Valeria sintió que cada reflejo era una historia atrapada en un ciclo de sufrimiento. «¡Mamá! ¡Esos son!», Dani se estremeció. «Son los niños, los que vivían aquí antes». Valeria se giró, buscando respuestas. «Debemos ayudarles, Dani. No podemos dejarlos en esta oscuridad». Con un asentimiento tímido, Dani respondió. «¿Pero cómo? La bruja se alimenta de nuestro miedo». «Entonces no le tendremos miedo», afirmó Valeria, su voz resonando con la fuerza de su amor. «Nosotros podemos romper este ciclo. Si la luz ha liberado a los que están atados, también puede liberar a los que se quedaron atrapados aquí». Mientras las sombras se abalanzaban, decidieron enfrentar la oscuridad. Valeria extendió sus manos hacia los espejos, empujando su luz interior con todas sus fuerzas. Dani, a su lado, hizo lo mismo, sintiendo la conexión con aquellos niños perdidos. La luz se disparó con una intensidad que iluminó el lugar. Los reflejos comenzaron a deformarse, mostrando a las víctimas de la bruja más claramente. Valeria podía sentir cómo las almas sencillamente anhelaban liberación, sus manos tendidas buscando un hilo de esperanza. «¡No los dejen caer!», gritó Valeria a las almas atrapadas. Cada palabra llenaba la sala de energía, resonando con el eco del amor de una madre. Juntos empezaron a cantar, una melodía que cortaba el frágil velo de la desesperación, proporcionando un refugio contra la oscuridad. Pero la bruja chilló, y su forma comenzó a desvanecerse, atrapada entre la luz y la oscuridad. «No, no pueden hacer esto. Los secretos que he sembrado son más poderosos que su amor», ladró, impotente. Sin embargo, mientras la bruja perdía su forma, Valeria percibió algo en el aire,
un frío nuevo, más intenso, como una advertencia. Fue entonces cuando su mirada se encontró con los ojos de Dani, y comprendió que la verdad ocultada le pertenecía. «No se ha terminado, Valeria», murmuró Dani, su voz temblorosa. Una nueva sombra surgía, esta vez más oscura, saliendo de las grietas del suelo como un miasma amenazante. La casa retumbó, y un miedo palpable llenó el aire, como si los muros mismos pudieran gritar con el eco de las almas atrapadas. Valeria sintió que la oscuridad se cerraba como un abrazo mortal. Podrían romper la maldición de la bruja y salvar las almas que habían quedado atrapadas, o estaban ya enredados en un nuevo horror que ni siquiera podían comprender. A medida que el eco del canto se desvanecía, la sombra nueva se descompresió en una forma que parecía un puño cerrándose. Valeria supo que tenían que actuar rápido, antes de que la oscuridad se apoderara de todo lo que amaban, y de ellos mismos. Valeria sintió que las paredes temblaban, un latido organizado que parecía aguardar algo terrible. Dani, a su lado, se aferraba a su gripe con una fuerza que desconcertaba. Los ecos de aquel canto se esfumaban, dejando un profundo vacío en su pecho. «¿Qué está pasando?», preguntó el niño, su voz quebrada por el temor. «Yo no lo sé», balbuceó Valeria, los ojos fijos en la sombra que se expandía ante ellos, una forma más oscura y densa que la bruja. De repente, un torrente de historias olvidadas fluyó a través de sus recuerdos, las viejas leyendas que su abuela le contaba, esas que hablaban de pactos siniestros y almas en pena. No puede ser. La sombra tomó forma humana, ahora destacándose entre las sombras del lugar, revelando a una niña con el rostro pálido y los ojos vacíos, que parecían llorar lágrimas de oscuridad. «No has hecho nada», susurró ella, su tono cargado de un desespero que atravesaba el alma. «Estamos atrapados en su historia. Nos abandonaron». «No podemos dejarte aquí», gritó Dani, su corazón desbocado. «Abre los ojos, no hay salida», respondió la niña, y con sus palabras la oscuridad creció, como si la energía de su desesperanza alimentara el mismo ambiente. Valeria retrocedió un paso. La risa de la bruja resonaba a sus espaldas, burlándose de su intento de rescatar esas almas. «Debemos enfrentarla», agregó Valeria con una determinación renovada. «Dani, por favor, quédate a mi lado». Mientras la sombra parecía devorar toda luz, Valeria recordó su amor por su hijo y por aquellos niños perdidos. «Escuchen», exclamó, y alzó su voz por encima de los ecos de la risa maligna. «Nadie debe quedar en esta oscuridad, nadie». A medida que sus palabras se entrelazaban con la luz que brotaba de su interior, las almas atrapadas comenzaron a aparecer una tras otra, mostrando sus rostros desconsolados. Valeria podía sentir cómo sus sufrimientos se trasladaban a ella, un peso que casi la hacía caer de rodillas. Pero no podía rendirse ahora. «No tienen que temer, la oscuridad no puede vencer si nos unimos», gritó, extendiendo sus manos hacia los espejos quebrados que aún resonaban con los ecos de su canto anterior. La luz de las almas agradecidas comenzó a manifestarse, creando una espiral creciente de energía alrededor de Valeria y Dani. «Lo vamos a lograr», murmuró Dani, llenándose de coraje al ver la luz prosperar. Desde las sombras, la risa de la bruja se intensificó, quebrando la atmósfera. «No, nadie está libre y nadie jamás lo estará. He jugado con el miedo por siglos». Valeria sintió un escalofrío recorrer su espalda. Cada palabra de la bruja era como un puñetazo, pero no podía detenerse. Con todo el amor que había cultivado durante años, comenzó a cantar de nuevo. La melodía resonó, una armonía que resplandecía con la luz en contra de la negrura que cercaba. A medida que las notas llenaban el aire, las almas comenzaron a tomar forma, unidas, formando un nuevo coro que resonaba con su voz. Fue un instante, pero en ese instante, Valeria vio cómo se iluminaba la habitación. Las sombras temblaron, luchando, pero la luz del amor y la unión era más fuerte. La bruja chilló, su figura distorsionándose en formas grotescas mientras la luz la iba devorando. «No, yo soy eterna», gritó, mientras los reflejos de dolor se desvanecían. Pero en medio de esa lucha, algo cambió. Valeria sintió cómo el ambiente se estremecía aún más, como si la casa misma reaccionara al poder creciente de esa verdad. Y entonces, a su alrededor, la oscuridad se convirtió en un torbellino de sombras, lanzándose en direcciones inesperadas. «Mamá», gritó Dani, mientras una grieta se abría en el suelo, destellando luz y oscuridad a la vez. «No puede terminar así». La figura temblorosa de la bruja se desvanecía, pero tan pronto como daba un paso atrás, millones de facetas de la tormenta oscura surgían.
Cuerpos etéreos comenzaron a arrastrarse por todos lados, atrapando a Valeria y Dani en su escalofriante búsqueda de liberación. El frío se intensificó, infligiendo un doloroso calambre a sus corazones. El ciclo no puede romperse. La maldición vive en ustedes, gritó la bruja, ahora incomprensiblemente conectada con la sombra voraz que llenaba la sala, como si se alimentara de su miedo. Valeria se dio cuenta de que la batalla apenas comenzaba. Dani, no mires hacia atrás. Debemos seguir adelante, le ordenó, sintiendo cómo el suelo vibraba bajo sus pies, como si respondiera a los ecos de su terror. Pero en ese instante, un nuevo grito resonó, más alto que todos los demás. ¿Sería un eco de los perdidos o un nuevo horror para enfrentar? La respuesta se acercaba, y Valeria sabía que el verdadero desafío se desataba justo en el corazón de aquella casa maldita. ¿Quién se atrevería a enfrentar lo que estaba por venir? El suelo temblaba bajo sus pies, como si la casa fuera un monstruo queriendo liberarse de un profundo sueño. La grieta se expandía, y Valeria sintió que el caos la envolvía. Las luces titilantes de las almas rescatadas empezaron a debilitarse, como si su esperanza se esfumara junto a la risa burlona de la bruja, ahora más cerca que nunca. ¡Mamá, ayúdame!, Dani gritaba, intentando aferrarse a los restos de luz que quedaban. Valeria, llena de pánico, buscó con la mirada entre las sombras. ¿Dónde estaba la bruja? ¿Qué era aquella cosa ahora surgiendo de las profundidades? El aire se volvió denso, las sombras que danzaban se acercaban a ellos, susurrando promesas de desesperanza y abandono. Valeria sintió cómo su pecho se oprimía, y la voz de la niña del rostro pálido resonaba en su mente. Estamos atrapados en su historia, pero no podía dejar que eso la detuviera. Tenía que luchar. ¡No! ¡No podemos rendirnos! La firmeza de su voz sorprendió incluso a Dani. Juxtaponiendo su miedo, lanzó un grito que resonó en los espejos quebrados que aún estaban en pie. La luz temblorosa vibró y piedras de la casa comenzaron a caer, como si el mismo lugar estuviera luchando contra el destino que se le había impuesto. La figura de la bruja comenzó a manifestarse nuevamente, su risa resonando como un eco profundo salido de las entrañas de la tierra. Creen que pueden romper el ciclo, pero solo lo alimentan. Son parte de la historia ahora y jamás escaparán de ella. Valeria se centró. ¿Había algo que pudiera hacer para deshacerse de esta maldición? Recordó las viejas leyendas de su abuela, frases que parecían olvidadas, pero ahora adquirían sentido. Los pactos de fuego, las promesas selladas por sangre. Tal vez, solo tal vez, había una forma de revertirlo. Dani, confía en mí, cierra los ojos y piensa en todo lo que amas, le dijo, mientras con manos temblorosas se dirigía hacia la grieta. La oscuridad emanaba un sopor helado, pero Valeria sabía que el amor podía traspasar cualquier sombra. Dani obedeció. Cerró los ojos con fuerza y Valeria sintió su energía fluir en él. Ella gritó al vacío con toda su fuerza, conectando con cada alma perdida, cada niño que había sufrido. Las luces comenzaron a brillar de nuevo, tomando la forma de seres que flotaban en el aire, enfrentándose a la bruja que se retorcía en un intento por absorber su energía. El amor conquista el miedo, Valeria vociferó, y de repente los ecos de la historia que los había atrapado comenzaron a revertirse. Historias antiguas emergieron de las sombras, relatos de esperanza y valentía, transformando el aire en música, un canto por la libertad. La bruja, ahora frágil, intentó sostener su dominio, pero las luces crecían con fuerza, creando un torbellino de energía que se dirigía directamente a ella. Valeria vio que la sombra de la bruja comenzaba a desvanecerse, pero no sin antes lanzar una advertencia que atravesó su pecho. No se equivoquen, esto no ha terminado. Siempre habrá un precio por la libertad. La bruja se disolvió en un grito silencioso, y las almas se liberaron, resplandeciendo en un destello de luz pura. Sin embargo, justo cuando Valeria pensó que todo había terminado, la grieta en el suelo comenzó a absorber aquella luz, un vórtice de oscura energía apareciendo nuevamente,
llevándose consigo la esperanza. «Mamá, no», Dani clamó, aferrándose a ella mientras el suelo temblaba aún más. Una forma terrorífica emergió de la grieta, distante pero palpable, un rostro conocido que Valeria nunca había querido ver nuevamente. La angustia se apoderó de su corazón. «¿Eras tú quien nos había abandonado, Valeria?». La voz resonó a través de la habitación, helando sus venas. ¿Era una conexión con su pasado o una nueva trampa de la bruja? Mientras el horror se configuraba ante ellas, Valeria sintió que cada latido de su corazón se unía a la oscuridad. ¿Podría realmente liberarse del miedo que la perseguía, o había una verdad que jamás podría aceptar? Todo apuntaba a que una revelación aún más dolorosa y aterradora estaba por llegar. Valeria sintió cómo el aire se volvía espeso, como si la casa estuviera a punto de devorarla. La figura emergente de la grieta era un reflejo de su mayor miedo, la representación de las dudas y fracasos que había intentado enterrar. «Eres tú, lo sabía», murmuró, mientras la sombra se tornaba más nítida, un eco de su pasado. «No, no puede ser real», gritó, aferrándose a la mano de Dani, que la miraba asustado. La sombra se burló, una mueca maligna apareció en su rostro. «¿Por qué no lo reconoces? Soy la culpa, el miedo, la inseguridad que llevas contigo. Nunca has podido escapar de mí». «Basta», gritó Valeria, el dolor de su propia verdad apretándola por dentro. Sabía que no podía sucumbir a esa central oscuridad que había alimentado su vida durante tanto tiempo. «He luchado todo este tiempo por mi hijo, y no permitiré que me lleves de vuelta». Con cada palabra, una nueva luz brotaba de su interior, expandiéndose en un espectro de colores que emitía calor y amor. La figura en la grieta retrocedía, sintiendo la presión de esa luz purificadora. «¿Qué crees que puedes hacer? Nunca podrás liberarte», retumbó la sombra con un tono siniestro, como si la risa de la bruja flotara en la atmósfera misma. Valeria cerró los ojos e inhaló profundamente, recordando los momentos felices con Dani, las risas, las enseñanzas, el amor puro que lo unía todo. «No puedes tener el control de mi vida. Estoy aquí para rescatar a mi hijo y a todas las almas atrapadas, incluso las tuyas», dijo, con cada sílaba resonando con convicción. La grieta empezó a cerrarse lentamente, mientras los ecos de los niños perdidos se unían al canto de Valeria. La luz vibrante y el amor incondicional comenzaron a llenar el espacio, y en ese instante de claridad, la sombra comenzó a derretirse, convirtiéndose en un torbellino de recuerdos lejanos, vagos susurros de desesperación, mixturas de miedo. «Dani, ven aquí, agárrate de mí», exclamó Valeria, sintiendo la energía positiva fluir a su alrededor. La forma oscura se compactaba, a medida que las luces flotantes, ahora palpitantes, se lanzaban como pequeñas chispas hacia la grieta. Dani, temblando pero decidido, se acercó más a su madre. Y así, juntas, se plantaron firmes contra la oscuridad. «Nosotros elegimos la luz», gritaron en unísono, sus voces resonantes llenando el espacio, rompiendo las cadenas invisibles que habían mantenido atrapados a tantos otros. La sombra retumbó, y el eco de la risa de la bruja se desvaneció como un susurro lejano. «No lo permitiré», bramó la sombra, pero era demasiado tarde. La luz que emanaba de Valeria y Dani la consumió, derritiéndose en un destello brillante que iluminó cada rincón de la casa. Con un último grito, la oscuridad colapsó sobre sí misma, llevándose consigo todas las sombras atrapadas, el eco del sufrimiento y la agonía que jamás verían la luz. Un segundo, un instante, y luego silencio absoluto. Valeria y Dani, todavía abrazados, se sintieron aliviados de la presión opresiva. Miraron alrededor, como si despertaran de un sueño oscuro. La casa, ahora desprovista de sus sombras, parecía cobrar vida. La luz del sol se filtraba a través de las ventanas, y el aire se sentía fresco, casi sanador. «Lo hicimos, mami», dijo Dani, con ojos aún llenos de asombro. «¿Estamos a salvo?» Valeria, aún sintiendo el eco de su amor por él llenar su pecho, sonrió,
sintiendo la calidez del logro. Estamos a salvo, hijo, y hemos liberado a otros también. Y en ese instante, la casa que antes había sido un lugar de terror, empezó a resonar con risas y aventuras por venir. Mira, Dani apuntó hacia la ventana. Al otro lado estaba un parque lleno de vida, niños jugando, riendo. El aire estaba lleno de promesas. Valeria se aferró a la mano de Dani, sintiendo que, juntas, habían roto un ciclo de sufrimiento que amenazaba con drenarlas. Es un nuevo comienzo, y nosotros lo creamos, juntos, siempre, dijo, su voz llena de esperanza y amor. Esa casa, antes maldita, ahora era un símbolo de su victoria, un monumento a su valentía y una prueba de que, incluso de la sombra más oscura, siempre puede brotar luz. Mientras la tarde se trasladaba al ocaso, Valeria sabía que los ecos del pasado jamás desaparecerían por completo, pero tenían el poder de dar forma a un futuro brillante. Se unieron a los niños en el parque, corriendo hacia nuevos días, dejando atrás las sombras que los habían mantenido cautivos. El amor siempre prevalece. Detente un momento. Necesitas suscribirte ahora mismo a este canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Cada historia es una nueva aventura que no querrás perderte. Además, dale al botón de me gusta ahora mismo. Cada like alimenta el algoritmo y ayuda a que más personas descubran este contenido increíble. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este final. Tu opinión es importante y queremos escuchar lo que piensas. Y por último, comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No te arrepentirás de compartir la magia. Este es el momento de mostrar tu apoyo y ayudar a que esta comunidad siga creciendo.